Hola, soy Diego Alejandro Jiménez Agudelo, estudiante de la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos. Hoy esta es mi participación en el seminario sobre estudios culturales latinoamericanos y creo que lo más importante para poder empezar a hablar de este proceso de los estudios culturales latinoamericanos es entender lo que los estudios latinoamericanos se configuraron para Latinoamérica y cómo se entendieron. Además que los estudios culturales se presentaron de esa forma transdisciplinar en un momento en el que el campo de lo disciplinar se comenzaba a replantear y a comenzar a cuestionar. Me parece importante las fuentes de las que se nutrieron los teóricos, o mejor los intelectuales de Latinoamérica, para comenzar a hablar sobre los estudios culturales. Uno. Dos. Hay ciertas etiquetas que se dan frente a ciertos rasgos como los estudios culturales, en este caso, y frente a otras disciplinas o otros estudios que muchos teóricos que estudian sobre él intentan no encajar en esa etiqueta, una forma también de resistencia frente a lo que están estudiando. Y creo que es ahí donde se comienza a enmarcar los estudios culturales latinoamericanos. Primero porque, como lo hace Barbero, o como lo hace incluso Armando Silva, como lo hacen otros teóricos, niegan, o mejor, se oponen a estar en esa etiqueta, aunque lo que estén haciendo esté reflejado frente a eso. Y tres, los estudios culturales latinoamericanos desde hace mucho rato de tener la etiqueta se estaban gestando. Y se estaban gestando por una particularidad y es la noción del territorio que aquí se comenzó a hablar. Primero porque en los años 50 Latinoamérica comenzó a tener también muchas convulsiones. Mientras Europa estaba cerrando un ciclo de Primera y Segunda Guerra Mundial y estaba intentando pasar ese capítulo de su historia, en Latinoamérica estábamos reviviendo conflictos. Y reviviendo conflictos como en Colombia de la guerra de guerrillas. Y no solo eso, estábamos pasando por diferentes sismos. Esa es una lectura que tenemos que analizar sobre lo que comenzó a gestarse aquí en América Latina. Y es que en esa particularidad de ese territorio en el que comenzamos a convivir o en el que convivimos, siempre hemos tenido disputas. Y disputas incluso por la forma en que al interior hemos querido gobernar nuestro territorio. Por eso, en ese territorio de disputas, el colonialismo, el racismo y todas esas formas también de hegemonía se querían comenzar a desnaturalizar en un momento en el que el poder hegemónico que se ejercía sobre el momento, que se llamaba alternativo, también lo estaba radicalizando en su forma de gobernar. Por eso solamente hasta los 50 es que la mujer comienza a tener los derechos ciudadanos, o mejor, un reconocimiento de los derechos políticos. Es en ese tejido que tenemos que entender esas nociones también de cultura y de estudios culturales que se gestan en Latinoamérica, porque tiene una particularidad muy diferente a la que se concebió o se gestó en Birmingham. Además, en ese momento de los estudios culturales, en el que se proponía una cosa en la escuela de Birmingham, otra cosa, y quizás que le dio como esa antesala en la escuela de Frankfurt, lo que se proponía con el postestructuralismo francés y con lo que luego Norteamérica comenzó a proponer con el estudio de masas o la más media, entender esa forma de lo popular diferente a como lo entendía Europa en ese momento. En Latinoamérica creíamos que todas esas escuelas eran tan necesarias traerlas acá que comenzamos a importar conocimiento. Y ese importar conocimiento no solo se daba ahí, era la forma como entendimos que se daba la modernidad. Y la modernidad como llegó a Latinoamérica fue en esa forma de leernos como carentes. Entonces yo creo que ahí es donde se da esa verdadera disputa entre los estudios sobre Latinoamérica, los estudios culturales sobre Latinoamérica o los estudios culturales desde Latinoamérica. Y no quiero decir que uno sea mejor que el otro, sino que en esa noción los países del norte tenían incluso mucho más presupuesto a nivel de sus academias y de sus escuelas para venir a estudiarnos acá. Y estaba esa necesidad de estudiarnos no solamente desde la academia, sino desde lo político.
porque era una forma también de controlar las dinámicas del territorio. Por eso se comenzó a tener un presupuesto tan elevado y a fomentar los estudios sobre Latinoamérica. Tanto así que llegaban incluso a crearse en carreras universitarias para combatir un poco también esa gesta revolucionaria que se comenzó a generar acá con la teología de la liberación. Y por eso vemos que la Alianza para el Progreso, que se da un poco antes de que se le dé la etiqueta a la ideología de la liberación en Latinoamérica, se comenzó a gestar. También para combatir esas ideas revolucionarias del comunismo, del socialismo, que ya se estaban tejiendo desde Cuba, desde México, desde los movimientos insurgentes en Latinoamérica, que comenzaban a replantear ese rol que tenía Latinoamérica en ese nuevo orden mundial. Por eso lo político fue fundamental. Ese nuevo orden mundial dejó a Latinoamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso desde la Primera, en una desventaja. Fue una colonia, quizás no institucional, aunque yo creería que sí, para Estados Unidos. La repartición del mundo de los vencedores en la Primera y la Segunda Guerra Mundial también comenzaban a gestar esas nuevas formas de pensamiento. Lo insurgente comenzó a crearse acá. Yo creo que precisamente en Brasil fue uno de los que por la vía legal comenzaron a hablar incluso de una unión latinoamericana y a comenzar a crear esa manufactura y esos productos manufacturados, a comenzar a producir industria de guerra, a producir sus propias flotas de aviones, de helicópteros y comenzar a ir como en contra de ese bloque mundial. Asimismo se dio en la educación. Comenzamos a replantearnos eso, pero creo que no por ser estudios, los estudios culturales sobre América Latina y de América Latina tengan que generar una disputa entre lo bueno y lo malo. Creo que lo alternativo no siempre significa, o mejor, lo que surge desde acá como alternativo no quiere decir que sea lo valioso o lo únicamente importante o interesante, porque muchísimas veces vimos cómo a través de los mismos medios de comunicación, los que se gestaban casi al interior de las mismas esferas, de los mismos territorios, comenzaban a ser también instrumentos del poder. Y era también un medio de comunicación. Y luego los alternativos, podemos tener 100 emisoras comunitarias, podemos tener diferentes herramientas, pero si al interior no hay una reflexividad frente a lo que nos compone, tampoco podemos llamar que sea la ruta más adecuada. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, y la gran diferencia radica también en la perspectiva. Y con eso termino. Los estudios culturales sobre América Latina propone la mirada de cómo nos ven, y es otra configuración de los estudios culturales. Cómo nos ven y cómo nos leen y cómo nos piensan y cómo nos proponen y cómo nos plantean ciertos nortes o ciertos poderes hegemónicos. Y sobre América Latina también cómo nos leemos y cómo nos vemos en ese terreno de disputas. Cómo nos leemos y cómo nos proponemos también hace parte de esa esfera de lo hegemónico, porque a veces nos leemos en desventaja, nos leemos en minoría, nos leemos en una minoría de edad, como lo decía también Immanuel Kant. Entonces, creo que es en torno a eso que está también la disputa de los estudios culturales en América Latina.